Bien, antes de entrar a nuestro estudio de esta noche, quiero invitarles a que inclinemos nuestros rostros para orar al Señor. Nuestro Padre, te damos gracias porque tú eres un Padre de amor, de misericordia, pero también porque eres un Padre de justicia infinita. En esta noche vamos a estudiar un tema de vital importancia, un tema que vemos desarrollado ante nuestros propios ojos. Y sabemos que necesitamos este conocimiento, pero sin tu ayuda será imposible comprender. Y por eso es que en este momento te pido que a través de tu Santo Espíritu vengas a nosotros, que abras nuestras mentes finitas y nos ayudes a entender tu mensaje infinito para hoy. Que no regrese tu palabra vacía a ti, sino que haga aquello para lo cual la enviaste. Te lo pido en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Durante las últimas noches hemos estado hablando del nuevo orden mundial. ¿Ustedes recuerdan, repasando, que el sábado hablamos sobre la imagen de Nabucodonosor? Hablamos también el sábado por la tarde en cuanto a los pies de la imagen, los pies de hierro mezclado con barro, que es la gran coalición final que se va a hacer entre la iglesia y el Estado. Recuerdan también que hablamos el domingo en la noche en cuanto a la perspectiva que da Malaquías Martín en cuanto al nuevo orden mundial, y hablamos del papado como uno de los protagonistas del deseo de establecer un nuevo orden mundial. Luego el lunes en la noche, ayer, hablamos en cuanto al comunismo o el ateísmo militante como otro jugador en la gran lucha final por el dominio del mundo. En esta noche vamos a hablar del tercer poder que menciona Malaquías Martín en su libro. Él no solamente menciona el poder papal, no solamente menciona el comunismo, sino que menciona también el protestantismo, o lo que él llama también el capitalismo occidental, como el tercer protagonista y el tercer poder que está en riña con los otros dos poderes para establecer el nuevo orden mundial. Ahora, no es ninguna coincidencia, y quiero que escuchen cuidadosamente lo que voy a decir, no es ninguna coincidencia de que todos estos movimientos adquirieron prominencia alrededor del año 1798. Porque la sierva de Dios dice en el Conflicto de los Siglos, página 405, que el tiempo del fin comienza en 1798. Así que esperaríamos que los grandes protagonistas de la historia final del mundo se originarían alrededor de la fecha cuando comienza el tiempo del fin. Y así es que en 1798 cayó el poder papal. De 1793 a 1798 se levantó el poder ateo, el poder comunista. Y esta noche vamos a estudiar en cuanto al origen del tercer poder que va a procurar establecer el nuevo orden mundial, y ese poder se levantó también alrededor del año 1798. Los tres poderes entran a la prominencia durante el mismo periodo histórico, y tampoco es coincidencia que después que surgen estos tres poderes, en 1844 Dios levanta a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para hacerle frente a los tres poderes que quieren establecer el nuevo orden mundial. La Iglesia Adventista es un movimiento del destino, levantado por Dios para desenmascarar a Babilonia. ¿Cuántas partes tiene Babilonia? ¿Saben ustedes cuántas partes tiene Babilonia? Babilonia tiene tres partes.
Una parte son los que no confiesan ninguna creencia en Dios. Esos son los que se llaman mundanos. Otro grupo son los que están representados, y esos son representados por el dragón. Otro grupo está representado por la bestia o por el cuerno pequeño. ¿Y cuál poder es ese? El poder papal. Y el tercer poder se le llama la imagen de la bestia o el falso profeta. ¿Y cuál poder es ese? Los Estados Unidos, el protestantismo apóstata. Qué interesante que Babilonia se levanta en sus tres fases y entra a la prominencia alrededor del mismo tiempo. Y que Dios levanta un movimiento, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, poco después, que realmente se inicia con el movimiento milerita que proclamó la hora del juicio de Dios, y que Dios levantó a este pueblo adventista para hacerle frente a las tres divisiones de Babilonia, para desenmascarar a Babilonia y para invitar a la gente a salir de Babilonia e ingresar al remanente de Dios. Ahora, en esta noche queremos estudiar en cuanto al origen del tercer jugador en la competencia por el nuevo orden mundial. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 13. Apocalipsis, el capítulo 13. Y vamos a empezar estudiando en el versículo 10. Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 10, que lo estudiamos anoche, pero vamos a repasar. Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 10 declara lo siguiente: el que lleva en cautividad va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿De qué evento histórico está hablando este versículo? ¿Quién llevaba en cautividad? ¿Quién llevaba cautivo al pueblo de Dios? El poder papal, ya lo estudiamos. El catolicismo durante los 1260 años. ¿Qué poder mataba a los hijos de Dios a cuchillo y en la estaca y en otras formas? ¿Quién era? El poder papal. ¿Y qué sucedió en la Revolución Francesa? En la Revolución Francesa, la guillotina funcionó para aniquilar el poder que había aniquilado al pueblo de Dios. El que cautiva va en cautiverio. El que mata ¿a cuchillo qué? A cuchillo muere. Y cae el papado. Como dice en Apocalipsis 13, recibió una herida ¿de qué? Recibió una herida ¿qué? Mortal. Y aparentemente ya no va a existir más. Pero ahora noten lo que dice el versículo 11. Después. ¿Qué dice esa palabra? Este nuevo poder, ¿cuándo se va a levantar? ¿Se va a levantar antes de que cae el papado o se va a levantar a la prominencia después? ¿Cuándo es que va a surgir? ¿Alrededor del mismo tiempo? ¿Después? Claro que sí. Eso nos da una fecha, porque ¿cuándo cae el papado? Según hemos estudiado, ¿cuándo recibe su herida de muerte? Recibe su herida de muerte en 1798. Si este poder se levanta a la prominencia mundial después que es llevado cautivo y después que es matado a cuchillo, este poder, entonces significa que este poder debe levantarse a la prominencia y debe llegar a ser una potencia mundial, especialmente alrededor de ¿qué fecha? Alrededor de 1798 debemos buscar el cumplimiento de este poder. Ahora vamos a estudiar en cuanto a este poder y vamos a analizar las características para ver qué es lo que representa. Dice en el versículo 11, después, es decir, después de 1798, alrededor de 1798, poco después de 1798, se levanta este poder. Sabemos casi la fecha exacta cuando se levanta, según nos dice este versículo. Vi otra bestia que subía ¿de dónde? Subía de la tierra. Eso es importante. Eso es significativo. ¿Y saben por qué es significativo? Porque noten lo que dice Apocalipsis 13:1 en cuanto a la bestia anterior.
la bestia que representa el poder papal. Versículo 1 del capítulo 13 dice: yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir ¿de dónde? Subir del mar. ¿De dónde subió la primera bestia de Apocalipsis 13? Subió del mar. ¿Y qué representa el mar en la Biblia? El mar en la Biblia representa muchedumbres de personas. Y quiero que noten algo. Aunque en Apocalipsis 13:1 no se mencionan los vientos combatiendo contra el mar, sabemos que es así, porque en Daniel 7 y el versículo 2 habla del levantamiento de las bestias y dice que los vientos soplaban y agitaban en el mar. Y en Apocalipsis 13 tenemos las mismas bestias: el león, el oso, el leopardo, el dragón y la bestia o el cuerno pequeño. Así que si los vientos soplaban el gran mar en Daniel 7:2, significa que también el viento soplaba el mar en Apocalipsis 13 y el versículo 1. Ahora, ¿qué representan los vientos en la Biblia? Los vientos en la Biblia representan guerras, guerras de conquista, tribulación, riñas, peleas, conquista, una nación luchando contra otra nación. O sea que se nos dice que la primera bestia de Apocalipsis 13 se levanta donde hay mucha gente y se levanta en medio de la guerra, en medio de esas gentes. Una nación peleando contra otra nación. Pero de repente notamos que hay un contraste aquí en Apocalipsis 13 y el versículo 11. Porque se nos dice que esta bestia, que se levanta alrededor del año 1798, dice que subía ¿de dónde? Dice que subía de la tierra. Ahora, esa palabra subía es muy importante. La palabra subía es anabaino. Y tal vez alguien pueda ayudarme aquí a voltear este pizarrón. Y vamos a usar el otro lado y luego entonces voy a voltearlo, porque quiero cubrir algo muy importante. Bueno, parece que yo puedo hacerlo solo. Ok. Ahora, la palabra subir es una palabra muy importante. La palabra subir es la palabra griega anabaino. Anabaino, que significa brotar como una planta. Noten Mateo el capítulo 13 y el versículo 7. Mateo el capítulo 13 y el versículo 7 se usa la misma palabra anabaino. Mateo 13 y el versículo 7 dice en la parábola del sembrador lo siguiente: y parte cayó en espinas, y las espinas que crecieron y la ahogaron. La misma palabra, subir o crecer. En otras palabras, volviendo otra vez a Apocalipsis el capítulo 13, vuelvan a Apocalipsis el capítulo 13 conmigo, ustedes notan que este es un poder, según nos dice aquí. En primer lugar, se levanta alrededor de 1798. En segundo lugar, en 1798 está brotando como una ¿qué? Como una planta. Yo les pregunto algo: ¿cuántos de ustedes han oído crecer una planta? ¿La planta hace mucho ruido cuando crece? No. Se levanta ¿cómo? Silenciosa y sigilosamente, ¿verdad? Y ese es el retrato aquí. Mientras que la bestia de Apocalipsis 13, la primera bestia, se levanta en el mar agitado y se levanta donde hay vientos. Esta bestia es distinta. Esta bestia subía de la tierra como una planta. Y no solo subía como una planta, sino que subía de la tierra. Ahora, si las aguas representan muchedumbres de personas y los vientos representan guerras entre esas personas, ¿qué debe representar la tierra? ¿En la tierra hay mucha agua? Está hablando de tierra seca aquí. Si el mar representa muchedumbres de gentes, ¿qué representa la tierra? Es un lugar donde no hay ¿qué? Donde no hay gentes. Porque claramente está haciendo un contraste entre la primera bestia y la segunda. La primera se levanta en el mar donde hay muchedumbres. La segunda se levanta a la tierra donde no hay aguas, hay ausencia de aguas, no hay viento. Crece sigilosamente alrededor del año 1798. ¿Están captando el cuadro? Ahora sigamos notando las características.
Después vi otra bestia que subía de la tierra. Y antes de entrar a hablar de los dos cuernos, regresemos un momento aquí al otro lado de la tabla. Y les voy a mostrar algo muy interesante. Vamos a anotar aquí este lado de la tabla. Apocalipsis, el capítulo 12, como ustedes lo ven allí, muchas gracias. Como ustedes lo ven aquí, Apocalipsis 12 relata 6 etapas de la gran controversia entre el bien y el mal. Y no voy a relatar las primeras etapas, solo las voy a mencionar de paso porque quiero llegar a las últimas 3 etapas, que son las más importantes para nuestro estudio de esta noche. Apocalipsis 12 habla de la gran controversia que se originó en el cielo. Ustedes conocen ahí donde dice que Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron y fue lanzado fuera el dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Eso habla de la guerra original en el cielo. También en Apocalipsis 12, 1 al 5, habla de la controversia tal cual se realizó cuando Cristo nació. Porque dice que iba a nacer un hijo varón. Había una mujer que estaba en estado. Un hijo varón iba a dar a luz. ¿Y quién se paró al lado de la mujer para devorar a su hijo cuando hubiese nacido? Dice que el dragón. ¿Y quién era ese hijo? Oh, dice que el hijo se escapó y fue arrebatado ¿a dónde? Fue arrebatado a Dios y a su trono. ¿Quién era ese hijo? No hay duda de que era Cristo. ¿Quién trató de matar a Cristo cuando nació? Fue Satanás. ¿Pero a quién usó? Usó a Roma pagana. Así que notamos que la segunda etapa de Apocalipsis 12 es cuando Cristo nace. La tercera etapa fue cuando Cristo venció a Satanás en la cruz. En Apocalipsis 12:10 dice: por lo tanto, alegraos cielos y los que moráis en ellos, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido lanzado, ¿qué? Lanzado fuera. Y la sierva de Dios dice que ese lanzamiento fuera no se refiere al lanzamiento original, cuando Lucifer fue lanzado en el principio de la controversia. Ella dice, junto con Juan, el capítulo 12 y el versículo 30 al 33, dice claramente de que ese lanzamiento fuera fue cuando Cristo murió. Cuando Cristo dijo, consumado es, en la cruz, el reino ya no era de Satanás. Cristo se lo arrebató. Satanás fue lanzado fuera como representante de este mundo en la cruz del Calvario, la tercera etapa. Cuando Satanás perdió a Cristo en la tercera etapa, no le gustó. Se puso furioso. Y dijo, bueno, si yo no pude destruir a Jesús, entonces yo voy a destruir a su esposa. ¿Y quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Y por lo tanto dice que Satanás persigue, como perdió de sus manos a Jesús cuando murió en la cruz, cuando resucitó, ya sabía que su reino estaba condenado, ya sabía que Cristo representaba este mundo. Entonces dice que Satanás hizo algo. Noten, vamos a leerlo. Apocalipsis el capítulo 12 y vamos a empezar leyendo en el versículo 13. Apocalipsis 12 y el versículo 13. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, recuerden que ese arrojamiento fue en la cruz, persiguió ¿a quién? Persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. ¿Qué representa esta mujer? ¿Qué representa una mujer en la Biblia? Persiguió a la iglesia. Y ahora noten el versículo 14. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase ¿a dónde? Al desierto. En otras palabras, esta mujer iba a ser protegida por Dios. Y dice que volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida, ¿por qué? Donde es mantenida por... ¿Hemos visto este tiempo antes? Sí, es mantenida por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. O sea que la mujer huyó ¿a dónde? Al desierto. Los valdenses, los albigenses, el pueblo de Dios tuvo que recluirse en lugares de escondrijos, en cuevas entre las montañas, porque la iglesia quería destruirlos. Y noten lo que dice el versículo 15. Y la serpiente, ¿quién es la serpiente? Satanás, ¿verdad? La serpiente echó de su boca tras la mujer que
agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. ¿Qué representa el agua en la Biblia? Muchedumbres. ¿Y qué hizo la serpiente con sus muchedumbres? Porque escupió aguas, dice. ¿Qué hizo con sus muchedumbres y sus gentes? Las mandó a hacer ¿qué cosa? A perseguir a la iglesia, a ahogar a la iglesia. ¿Durante cuánto tiempo? Según acabamos de leer. Durante 1260 años, el diablo lanzó aguas o le dijo a sus muchedumbres que ahogaran al remanente que se encontraba en el desierto. Y parecía que el remanente iba a desaparecer. Pero de repente, cuando parecía que iba a desaparecer, algo espectacular sucedió. Y quiero que lo noten en el capítulo 12 y el versículo 16. Y la tierra ayudó a la mujer. Interesante. ¿Quién ayudó a la mujer? ¿Qué poder se levanta después de que el poder papal, de que después que la persecución es coartada, qué poder se levanta? ¿Un poder de dónde? De la tierra, dice aquí. Dice, la tierra ayudó a la mujer. ¿Y qué hizo? Y la tierra abrió su boca y sorbió. ¿Qué significa sorbió? Se tragó, dice, sorbió el río que había echado el dragón de su boca, lo cual significa que de repente la persecución se acabó. Ya las muchedumbres no ahogaban al pueblo de Dios. Cuando el diablo en la Edad Media, durante el tiempos y la mitad de un tiempo, echó sus muchedumbres para ahogar a la iglesia, y la iglesia tuvo que recluirse en los lugares escondidos en Europa, de repente vino al rescate la tierra. Y la tierra abrió su boca y se tragó las aguas de la persecución. Ahora yo quiero preguntarles, ¿a dónde huyeron aquellos que estaban siendo perseguidos en Europa a la conclusión o cerca de la conclusión de los 1260 años? ¿A dónde huyeron? Huyeron a la tierra. A la tierra de la que, de la libertad, a la tierra donde se separó la iglesia y el Estado. En otras palabras, cuando dice que la tierra ayudó a la mujer, cuando los 1260 años estaban terminando, se refiere al mismo poder, la misma bestia que se levanta de la tierra en Apocalipsis el capítulo 13. Y quiero que noten algo muy interesante. En Apocalipsis 13 ya no se dice nada de la batalla en el cielo. No se dice nada en cuanto a la batalla cuando Cristo nació. No se dice nada de la batalla que se realizó cuando Cristo murió en la cruz. Pero en Apocalipsis 13 se relatan las últimas 3 etapas nuevamente, solo que se añaden más detalles. Los 1260 años se amplían en Apocalipsis 13, 1 al 10. Porque aquí habla de 42 meses, mientras que aquí habla de ¿qué? De 1260 años. Es el mismo periodo, Apocalipsis 13, 1 al 10 y Apocalipsis 12, 6 y 13 al 15. Ahora, déjenme preguntarles, si aquí en Apocalipsis 13, el poder que se levanta después que cae esta bestia, de Apocalipsis 13, 1 al 10, si esta bestia se levanta de la tierra, ¿cuál debe ser el paralelo en Apocalipsis del capítulo 12? Debe ser el momento cuando la tierra ¿qué? Cuando la tierra abre su boca y se traga las aguas de la persecución. Yo les pregunto, ¿los Estados Unidos se tragó las aguas de la persecución? Cuando vinieron los peregrinos, cuando vinieron olas y olas de inmigrantes a los Estados Unidos, ¿se coartó y se terminó la persecución que habían sufrido los hijos de Dios en Europa, sí o no? Claro que sí. Tenemos lo mismo en Apocalipsis, el capítulo 12, donde tenemos los 1260 años, en el 12, 6 y 13 al 15. Luego tenemos la tierra que ayuda a la mujer en el 12, 16. Y luego tenemos la guerra final contra el remanente. ¿Ustedes creen que Satanás está contento de que hay libertad y de que hay separación de la iglesia y del Estado? ¿Ustedes creen que Satanás está contento con ese arreglo? ¿Quién levantó a la tierra para ayudar a la mujer? ¿Quién levantó a la tierra? Dios levantó a la tierra para ayudar a la mujer. Los Estados Unidos fue establecida como una nación providencialmente por Dios. Providencialmente. Para dar un refugio a los que estaban siendo perseguidos en el viejo mundo, donde había muchedumbres, donde estaba el mar, donde los vientos estaban agitando el mar. Fue un refugio
una tierra de libertad, un lugar donde la gente podía vivir de acuerdo a los principios de su conciencia. Así que tenemos los 1260 años. La tierra ayuda a la mujer y luego dice que Satanás se enfurece. ¿Con quién? Con el remanente. ¿Por qué se enfurece con el remanente? Porque ya no son perseguidos. Las aguas de persecución han sido tragadas y por lo tanto dice que el dragón se airó con la mujer y se fue a hacer guerra con el ¿qué? Con el remanente final de la simiente de ella. Lo mismo que tenemos en Apocalipsis 13, 1 al 10, dice que se levanta una bestia del mar en medio de los vientos, pisa a los santos y domina por 42 meses. Luego dice que se levanta un poder ¿de dónde? Se levanta un poder de la tierra. Pero óigame, de repente este poder que se levanta de la tierra para ayudar a la mujer, para cortar la persecución para con la mujer, de repente este poder empieza a hablar como un ¿qué? Como un dragón. ¿Hay alguna conexión entre Apocalipsis 12:17 y el dragón de Apocalipsis 13:11? Es el mismito dragón. ¿Ven la secuencia de la cual estoy hablando? Claramente, según este contexto, la tierra representa un país o un gobierno que se levanta después de los 1260 años. ¿Y cuándo terminan los 1260 años? En 1798. Debemos buscar un país que se está levantando a la prominencia en 1798 y que llegaría a ser, después de unos años, una tremenda potencia mundial. Vamos otra vez a Apocalipsis 13:11. Después de 1798, vi otra bestia que subía como una planta. O sea que en 1798 estaba ¿qué? Estaba recién naciendo, brotando, en silencio. ¿Y se levanta de dónde? De la tierra donde ya no hay aguas de persecución. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Las aguas de persecución han sido tragadas ¿por la qué? Por la tierra. Y al diablo no le gusta eso, y al papado no le gusta eso, porque los Estados Unidos, con sus principios de separación de iglesia y Estado, y de que cada uno puede servir y adorar a Dios de acuerdo a los principios de su propia conciencia, va en contra de las creencias del papado, del totalitarismo que dice que la iglesia debe controlar absolutamente todo. Y no es coincidencia que Malachi Martin en su libro dice: yo aborrezco el principio de separación de iglesia y de Estado. No debería existir. Y es más, dice, cada persona no tiene derecho de creer en la verdad o en el error. Solo tiene el derecho de creer en la verdad tal cual la enseña la iglesia verdadera, refiriéndose a la iglesia católica. Por eso el protestantismo, por eso el capitalismo está en riña con la iglesia católica y están luchando por la supremacía. Pero la Biblia dice que el papado va a ganar. Y de eso vamos a hablar un poco más antes de terminar esta noche. Así que es una potencia que se levanta a la prominencia después de 1798. Estaba subiendo como una planta en esa fecha. Dice que se levanta de la tierra donde no hay guerras de conquista, no hay riñas y luchas entre naciones, en un lugar donde no hay persecución. Y luego dice la siguiente característica, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un ¿qué? A los de un cordero. Ahora quiero preguntarles esto: ¿qué simboliza un cordero en la Biblia? ¿Qué representa el cordero en la Biblia? No estoy preguntándoles cuáles son las características que destacan a un cordero. Estoy preguntándoles en la Biblia qué representa un cordero. Representa a Cristo. ¿Y saben algo interesante? La palabra cordero que se usa aquí solamente la usa San Juan en el Nuevo Testamento. Y con una sola excepción, todas las veces que usa la palabra cordero,
se encuentran en Apocalipsis. La única vez que la palabra cordero aparece fuera de Apocalipsis, usada por Juan, es en Juan 1:29, donde dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Apocalipsis el Cordero se refiere a Cristo, pero noten aquí que se nos dice que se levanta una nación que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Ahora, el cordero representa a Cristo, ¿estamos de acuerdo? Lo cual significa que esta nación no iba a ser como las bestias salvajes de antes, porque las bestias que vienen antes son leones, y son osos, y son leopardos, y son dragones que luchan por la supremacía. Aquí tenemos un poder que se levanta tranquilo como una planta, alrededor de 1798, donde no hay casi gente. Se levanta en el silencio una nación que tiene características cristianas. Interesante. Note que son 2 cuernos como de cordero, lo cual significa que nosotros debemos buscar 2 características que distinguieron a Cristo y que distinguen a Cristo Jesús. Y al examinar nosotros el ministerio del Señor Jesucristo y al examinar la historia de este país, de los Estados Unidos, descubrimos que hay 2 principios que distinguen a los Estados Unidos de todos los imperios que vinieron antes, especialmente del cuerno pequeño y de la bestia de la Edad Media. 2 principios completa y radicalmente diferentes que los principios que regían en la Edad Media. Y esos 2 principios se llaman republicanismo y protestantismo. Ahora quiero explicarles qué significa republicanismo. En la Edad Media las naciones eran gobernadas por reyes, y lo que decía el rey iba. El pueblo no tenía absolutamente nada que decir en la Edad Media. No era un gobierno para, por y de el pueblo. El rey hablaba y la gente obedecía. Era una monarquía. La palabra monarquía viene de monos, uno, y arge, gobierno. Un gobierno o un gobernante, el rey, y lo que él decía era ley. Durante la Edad Media también predominaba la idea de que, al igual que las naciones eran gobernadas por un rey, de la misma manera la iglesia era gobernada por un hombre. Y lo que decía ese hombre iba. Y el pueblo no tenía derecho de opinar, ni de decir, ni pensar por sí mismo y decir yo creo esto o yo creo aquello. Lo que decía este líder era lo que iba, era lo correcto. ¿Y cómo se llamaba ese personaje durante la Edad Media? Era el rey de la iglesia, que se conoce como ¿qué? Como el Papa o como el obispo de Roma. Republicanismo significaba que ahora se instituyó otra clase de gobierno. Un gobierno de, para y por el pueblo. Lo llamamos democracia, donde lo que decide, lo que se hace en la nación, es la opinión del pueblo a través de sus representantes en el Senado y el Congreso. Democracia, no monarquía. Es decir, un Estado sin rey. Un Estado donde el pueblo gobernaba. ¿Y qué diremos de la idea de que la iglesia debe tener un jefe absoluto y todos debían obedecerle? Eso fue suplantado por lo que se llama protestantismo. Una iglesia sin papa, un gobierno sin rey. Y la idea de que el gobierno y la iglesia debían quedar radicalmente separados, porque Jesús dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. O sea que los 2 principios de esta nueva nación, semejante a los principios de Cristo, es que cada individuo tenía el derecho de pensar por sí mismo, de escoger o de rechazar la salvación, de hacer decisiones personales,
Separación de iglesia y Estado. Libertad civil y libertad religiosa. Separación entre los dos, pero libertad en ambos ámbitos. Democracia en ambos ámbitos. Esos fueron los principios que se establecieron cuando se levantó esta nación. Y estos dos principios son el secreto del poder de los Estados Unidos de América, según el Conflicto de los Siglos, página 494 y 95. No es todo el dinero que tienen los Estados Unidos. No es toda la tecnología que tienen los Estados Unidos. No es la grandeza de los Estados Unidos en términos geográficos. No es la diversidad que hay en los Estados Unidos. El gran secreto del poder de los Estados Unidos se encuentra en la separación de iglesia y Estado, en libertad civil y libertad religiosa. El derecho de pensar como ciudadano del gobierno y el derecho de pensar como ciudadano del reino de Cristo Jesús, la iglesia. Esos son los dos principios como Cordero. Pero ahora de repente pasa algo raro con esta nación, que en 1798 se está brotando como una plantica, no de donde hay mucha gente, sino de la tierra. Un país cristiano como un cordero, no como las bestias salvajes que luchan con otras naciones para ganar la supremacía. Una nación con dos principios divinos de libertad de conciencia, libertad de cultos. De repente, algo increíble sucede con esta bestia. Aparentemente era como Cristo, pero de repente dice en Apocalipsis el capítulo 13, note lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra a la libertad, y empieza nuevamente el dragón a hacer ¿qué cosa? A perseguir. Es lo mismo que tenemos en Apocalipsis 13. Viene la persecución de los capítulos 13 y el versículo 1 al 10. De repente se levanta este gobierno democrático de la tierra. Y toda la gente puede pensar como quiere. Toda la gente puede aceptar o rechazar a Dios. Toda persona puede ir a cualquier culto que quiera, no importa si sea una denominación cristiana o no cristiana, libertad civil y religiosa. Pero al igual que en Apocalipsis el capítulo 12, de repente este poder que salió de la tierra, que garantizaba libertad, empieza a hablar como un ¿qué? Empieza a hablar como un dragón, como el dragón aborrece el remanente, en Apocalipsis 12 y el versículo 17. Ahora notemos qué es lo que hará este poder. ¿Y quién es este poder? ¿Quién es este poder? ¿Qué representa este poder? Vamos a repasar las características. ¿Qué poder se levantó alrededor de 1798? Se levantó silenciosamente, no tuvo que conquistar otras naciones para establecerse. Recibió a todos los que estaban siendo perseguidos en Europa y coartó la persecución. Un país basado sobre principios cristianos que separó la iglesia del Estado. ¿Cuántas naciones hay que cumplen esos requisitos? Una. ¿Y cuál es esa nación? Los Estados Unidos de América. Las características bíblicas son absolutamente claras. Y nos dice la fecha, inclusive, cuando se iba a empezar a levantar esta nación como una planta. Y no crean que iba a quedar como una planta, porque lo que vamos a estudiar ahora declara que esta potencia que se estaba recién levantando en 1798 va a cobrar proporciones mundiales y va a ayudar a la primera bestia a que su herida sea ¿qué? Sanada. Sigamos leyendo Apocalipsis 13:12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. ¿Qué hace esta bestia? Que empieza a hablar como un dragón. ¿Qué hace que va a hacer los Estados Unidos de América?
donde tenemos el capitalismo por excelencia. El capitalismo se exporta de los Estados Unidos, es un país capitalista, un país protestante por excelencia, que exporta el protestantismo a través de las misiones, que exporta el capitalismo al mundo. ¿Qué va a pasar con esta nación? Dice aquí, ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. ¿Qué significa esa expresión, en presencia de ella? Significa que esta nación quiere ganarse la aprobación de la bestia. Lo hace en presencia de la bestia. Le dice, mira lo que estoy haciendo para honrarte y glorificarte. Yo quiero que ustedes noten que en los siguientes versículos hay una relación estrecha entre la bestia y la imagen de la bestia. Por usar una expresión que posiblemente conocen, son uña y mugre. No se pueden separar. La imagen vive con la bestia. Y la bestia le dice a la imagen qué es lo que debe hacer. Sigamos leyendo. Versículo 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Y hace a la tierra. ¿Qué significa esa palabra hace? ¿Qué significa esa palabra hace? Obliga, exactamente. ¿Qué va a hacer esta nación? Va a obligar a la gente a hacer algo. ¿Y qué es lo que va a obligar a la gente a hacer? Dice, y hace a la tierra y a los moradores de ella a adorar la primera bestia cuya llaga de muerte fue ¿qué? Curada. ¿Qué va a hacer los Estados Unidos de América? Aparentemente va a quitar sus principios y de repente va a honrar a la primera bestia. Ahora déjenme preguntarles, ¿cuáles eran las características de la primera bestia? ¿Garantizaba la primera bestia la democracia? La bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10. Le decía a la gente, tranquilos, crean lo que ustedes quieran. Si quieren ser religiosos, bien. Si no quieren ser religiosos, también bien. ¿Eso enseñaba la iglesia durante la Edad Media? Olvídese. Si usted no creía lo que decía la iglesia, lo incendiaban, o lo trituraban, o lo decapitaban. Tenía que creer lo que decía la iglesia. ¿Y qué poder usaba la iglesia para lograr sus propósitos? Usaba la fuerza ¿de quién? Del Estado. Se unía con los emperadores, se unía con los reyes, y de esa forma la iglesia, uniéndose con la política o con los gobiernos, obligaba a la gente a hacer lo que ella decía que había que hacer. Hacía u obligaba. Ahora, si los Estados Unidos, según dice aquí en Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 12, dice que hace a los moradores de la tierra adorar a la primera bestia, significa que este poder va a ser semejante ¿a quién? Los Estados Unidos se va a convertir en un poder semejante ¿a qué? Al papado, en el sentido de que nuevamente este país que va a ser, donde antes separó la iglesia del Estado, donde antes habló de republicanismo y de protestantismo, un Estado sin rey y una iglesia sin papa, separados los dos, libertad en ambos lados, civil y religiosa, significa que de repente va a actuar como la bestia anterior, va a unir la iglesia y el Estado y va a coartar la libertad de conciencia para pensar y para actuar, porque obliga a la gente a adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue ¿qué? Fue curada. Ahora yo quiero que sigamos estudiando. Noten el versículo 13. Y hace grandes señales. ¿Qué va a hacer el poder? ¿Qué va a hacer los Estados Unidos? ¿Qué va a haber en los Estados Unidos? ¿Grandes qué? Grandes señales. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué es lo que va a hacer los Estados Unidos? ¿Va a hacer descender qué cosa? Va a hacer descender fuego del cielo ante la vista de los hombres. ¿Qué significa ese fuego? ¿Qué representa el fuego en la Biblia? Déjenme preguntarles eso. ¿Qué representa el fuego en la Biblia? El fuego en la Biblia representa ¿el qué? El Espíritu Santo. ¿Qué dijo Juan el Bautista? El que viene os bautizará con ¿qué?
con el Espíritu y con fuego. ¿Y qué fue lo que cayó en el día de Pentecostés? ¿Lenguas de qué? Cuando cayó el Espíritu Santo, fuego. ¿Y cayeron de dónde? Del cielo. Dice que en los Estados Unidos inclusive van a hacer caer fuego del cielo como en el día del Pentecostés. O sea que en las iglesias protestantes de los Estados Unidos va a haber un gran ¿qué? Un gran reavivamiento, donde la gente va a decir: el Espíritu Santo está obrando poderosamente en nuestras iglesias. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Pero va a ser un falso reavivamiento. Escuchen el siguiente comentario del Conflicto de los Siglos, página 517, página 517. Yo creo que nosotros estamos viendo ese falso reavivamiento hoy. En cada iglesia que dice que la ley fue clavada en la cruz, ahí estamos viendo ese reavivamiento. Falso reavivamiento. Porque Satanás, según Apocalipsis, está enojado con los que guardan los mandamientos. Pero si la ley fue clavada en la cruz, no habría quien los guardara. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Si usted ve en una iglesia que dice: oh, tenemos el Espíritu, gloria a Dios, y sin embargo está diciendo: la ley fue clavada en la cruz, no puede pertenecer al remanente, porque el remanente guarda los mandamientos de Dios, y Satanás odia a los que guardan los mandamientos de Dios, según dice el libro de Apocalipsis. Ahora noten lo que declara: a pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hablando de las iglesias, no de la iglesia remanente, de las iglesias de afuera, a pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Gloria al Señor. En esas iglesias allá afuera donde se ataca la ley, donde se crucifica la ley, donde la gente dice: yo no tengo que guardar la ley, en esas iglesias hay verdaderos discípulos de Cristo, hay verdaderos hijos de Cristo. Y por eso Cristo en Apocalipsis 18 dice: salgan de allá, pueblo mío, para que no participen de sus pecados. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Para que no participen de sus transgresiones de la ley y no reciban sus plagas. Sigue diciendo: antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los días apostólicos. Ese es el día que estamos esperando. Ese es el día que viene. ¿Saben cómo yo sé que viene pronto? Porque según voy a leer en un momento, la falsificación viene primero. Y cuando se vea la falsificación, se sabe que lo verdadero está a la vuelta de la esquina. Escuchen lo que dice: el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces, muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo, a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. ¿O ustedes creen que Satanás quiere que ese movimiento venga? ¿Ustedes creen que Satanás quiere que miles de ministros y de laicos de las iglesias salgan para unirse al pueblo, al remanente de Dios? Claro que no. Y por lo tanto Satanás dice: yo sé que el reavivamiento viene, así que yo voy a introducir uno falso. Escuchen: el enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Esto fue un resbalón de lengua a propósito. Sigan escuchando. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias, que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Eso lo estamos viendo hoy. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. ¿De otro qué? Que hace descender del cielo el protestantismo apóstata.
hace descender fuego del cielo. Dice, la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano, incluyendo algunas iglesias adventistas. Algunos dicen, la iglesia está en apostasía. Fíjense, hay iglesias de celebración. Hay unas pocas iglesias de celebración. Pero unas pocas iglesias no son la denominación adventista. Nadie ha dicho que no va a haber apostasía en la iglesia, pero eso no significa que la iglesia no sea de Dios. Esta iglesia es de Dios. Las armas hay que dirigírselas al enemigo. No hay que ignorar los errores, pero debemos quedarnos adentro para corregirlos. No ir afuera y dirigir las ametralladoras hacia la iglesia cuando debemos dirigir las ametralladoras hacia Babilonia. Y eso lo digo con decisión y con convicción, porque lo creo. Hay iglesias de celebración en la iglesia adventista. Esas iglesias Dios se va a encargar de ellas. Dios las va a zarandear y Dios va a limpiar a su iglesia. No va a sacar lo bueno y dejar lo malo. Va a sacar lo malo y va a dejar lo bueno, porque ese es el zarandeo según el concepto bíblico. Pero dice aquí que habrá un gran reavivamiento religioso. La gente dirá, Dios está con nosotros, y darán palmadas y cantarán con panderetas y dirán gloria al Señor y aleluya. Pero dirán que la ley de Dios fue clavada en la cruz, que no se puede vencer, que es imposible ser perfecto antes que Cristo venga, que nadie es perfecto, que yo tengo una naturaleza carnal como la que tenía Adán después de su transgresión, y que Cristo tenía una diferente antes de su transgresión, y por lo tanto es imposible que yo venza como Cristo venció. Eso es lo que se va a enseñar afuera y algunos adentro. Y se va a creer que la iglesia, las iglesias están teniendo un gran reavivamiento religioso. Y va a haber milagros. Noten el versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia. Noten otra vez, ¿por qué es que la imagen hace todas estas cosas? ¿Para complacer a quién? ¿Para complacer a quién? A la bestia. Ayer vimos que el papado va a vencer al comunismo. Esta noche estamos viendo que el capitalismo, que el protestantismo también va a decirle a la bestia, bien pueda, siga usted, y le va a decir a la bestia y a la gente lo que la bestia quiere que la gente oiga y haga. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando. Ahí está esa palabra otra vez. ¿Cómo? Mandando. ¿Qué significa esa palabra mandar? Significa obligar. ¿Qué pasa cuando ustedes mandan a sus hijos? ¿Qué? ¿Mandar es un consejo? No. La palabra mandato significa haz esto, lo cual significa que el país de los Estados Unidos va a mandar a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Los Estados Unidos va a hacer una imagen a la bestia, y para saber qué es la imagen tenemos que saber qué es la bestia. Facilito, ¿verdad? Y ya hemos hablado de la bestia. ¿Qué características tiene la bestia? Instituyó cuál día de la semana como día de reposo. ¿Y qué día guardan los protestantes? ¿Qué día guardan la mayoría de los protestantes en los Estados Unidos y en Puerto Rico? ¿Qué día guardan los católicos? ¿Se parecen? La Iglesia Católica persiguió durante la Edad Media y unió a la Iglesia y el Estado. ¿Qué va a hacer los Estados Unidos? Va a hacer lo mismo. Va a coartar la libertad de conciencia y va a unir nuevamente la Iglesia y el Estado, y va a mandar o va a obligar a la gente a seguir lo que dice ¿quién? La bestia allá en Jerusalén. ¿Ah, no? ¿La bestia dónde? La bestia allá en Roma, porque en Roma está la bestia, no en Jerusalén. Dice en el versículo 15, y le fue dado
que diese espíritu a la imagen de la bestia. Noten que la bestia da espíritu ¿a quién? A la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia que hable. Ahora, si esto está hablando de los Estados Unidos, ¿cómo habla los Estados Unidos? ¿Cómo habla un país? ¿Cuál es la voz del pueblo? ¿Cuál es la voz del pueblo en un país? ¿Cómo habla una nación? A través de sus ¿qué? A través de sus representantes políticos, a través del gobierno, a través de la legislatura. ¿Quién proclama las leyes? ¿Quién da decretos? El poder legislativo, ejecutivo y judicial. Esos son los poderes que hablan. Lo cual significa que los Estados Unidos, según dice aquí en Apocalipsis 13:15, los Estados Unidos, dirigido por el poder papal, por la bestia, va a hablar a favor de ¿quién? Va a hablar a favor de la bestia. ¿En qué cuerpos? En los cuerpos donde la nación habla, es decir, el Congreso va a hablar en pro del poder papal. Sigue diciendo en el versículo 15, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. ¿Ustedes pueden creer eso? Se van a levantar la persecución nuevamente en los Estados Unidos. Nuevamente se van a matar a los hijos de Dios. Se van a perseguir a los hijos de Dios. El dragón se airó con la mujer. Es lo mismo de Apocalipsis 12. ¿Y por qué está Satanás enojado con el remanente de la mujer? Porque guarda los mandamientos. Si usted no pertenece a la iglesia adventista, si no guarda el sábado, recuerden que lo que Satanás odia del remanente final es que guarda los mandamientos. Si usted pertenece a una iglesia donde dice, no te preocupes por los mandamientos, esos fueron clavados en la cruz, eso no es el periodo de la gracia, es el periodo de la ley. Si ustedes pertenecen a una iglesia así, esa es la boca del dragón que está hablando. Y no lo digo por ofender a nadie, sino porque eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Satanás no está enojado contra aquellas personas que crucifican la ley, está enojado contra aquellos que la guardan. Así lo enseña el libro de Apocalipsis. Y si ustedes pertenecen a alguna de estas iglesias, la Biblia llama eso Babilonia. Y Dios dice, sal de allá, pueblo mío, y únete a mi remanente, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio del Señor Jesucristo. Viene la persecución en los Estados Unidos de la libre América. Muy pronto, y voy a hablar dentro de unos momentos rápidamente en cuanto a algunas cosas que están sucediendo en los Estados Unidos. Muy pronto en los Estados Unidos se va a quitar la libertad de conciencia, se va a unir la iglesia y el Estado según estamos estudiando aquí, y los Estados Unidos, el capitalismo va a caer en las manos de la bestia, como el comunismo, estudiamos ayer, va a caer en las manos de la bestia. ¿Tiene razón hasta cierto punto el libro de Malachi Martin? El único problemita es que él no contó con la piedra. Él se quedó en los pies. La unión del barro y el hierro, la unión de la iglesia y el Estado para establecer un nuevo orden mundial que controle todo. El problema es que él está en los pies y se le olvidó un pequeño detallito. Y es que después de los pies que mezclan el hierro y el barro, la iglesia y el Estado, que está hablando del conflicto final, vendrá una piedra del cielo. Y esa piedra golpeará, inclusive, especialmente en los pies, a donde quieren los hombres establecer el nuevo orden mundial. Y mañana vamos a hablar del nuevo orden mundial desde la perspectiva de Génesis 11, porque ahí se origina la idea. Esta idea de un nuevo orden mundial es más vieja que el mundo. Se originó en la Torre de Babel. La Torre de Babel es una profecía en cuanto a lo que está pasando en el mundo hoy y lo que los hombres quieren hacer. Se le olvidó a Martin incluir un cuarto poder, porque él dice hay tres peleando por el dominio del mundo: papado, el comunismo y el protestantismo. Vaya, se le olvidó el detalle más importante. Es verdad que el papado va a dominar el comunismo y el capitalismo, el protestantismo, pero el detallito es que hay uno que va a dominar los tres: el Dios que está en control, Cristo Jesús. Y si yo me dejo controlar por Cristo, yo voy a estar en ese reino. Si yo dejo que Cristo entre y controle de mi vida, yo voy a pertenecer a ese reino donde Cristo por la eternidad estará en control.
Ahora vamos a terminar rápidamente el capítulo y luego quiero compartir con ustedes algunas cosas alarmantes que están pasando en los Estados Unidos. Dice en el versículo 16, y hacía que a todos, ¿a cuántos? ¿Qué hizo Nabucodonosor en el valle de Dura? ¿Qué levantó Nabucodonosor? Una imagen. ¿Y en qué fue convertido Nabucodonosor? O sea que esa era la imagen de qué. Mandó él a todos a adorar la imagen y todos la adoraron. Aquí estamos. Este relato de Apocalipsis 13 viene de Daniel 3, la imagen de la bestia. Se mandó a adorar la imagen. Y los que no adoraron, Nabucodonosor dice, ustedes no están en armonía con mi nuevo orden mundial, con la idea de que mi reino va a ser eterno. No estamos de acuerdo porque Dios ha dicho de que después de ti se van a levantar otros reinos. ¿Cómo? Dice Nabucodonosor. El reino mío es el que va a perdurar para siempre. El mío es el nuevo orden mundial. Los jóvenes dicen, ni te lo creas. Y Nabucodonosor dice, arrodíllense. No, señor. Esa es la imagen de Apocalipsis 13. La crisis final no tiene nada que ver con el petróleo del Medio Oriente, ni es una guerra entre árabes y judíos. ¿Qué cosas tan triviales? Decir que es una guerra entre árabes y judíos, ni es una guerra entre los comunistas y los capitalistas. Es una guerra entre los buenos y los malos, entre Cristo y Satanás. Ese es el conflicto final. Esos son los batallones. Cristo el comandante y su pueblo bajo su mando. Satanás el comandante y el nuevo orden mundial bajo su mando. Y se van a encontrar los dos en la batalla de Armagedón. Pero el pobre diablo no puede porque no ha ganado ni una. Perdió en el cielo. Cuando nació Cristo se le escapó. No pudo mantener a Cristo en el sepulcro. En los 1260 años se escondió la iglesia en el desierto. Luego la tierra ayudó a la mujer. Y finalmente los 144,000 estarán parados sobre el mar de vidrio. Satanás no gana ni una. Y yo me sorprendo que después del milenio Satanás se atreva a reunirse alrededor de la ciudad y pensar que tiene alguna oportunidad de conquistar la ciudad y el remanente que está dentro. Es increíble. Pero es que no se da por vencido. Dice, esta vez, quién sabe, posiblemente, tal vez sí pueda. Dios está en control, no Satanás. Y esa es la lección más difícil que tenemos que aprender, es esa, de que Dios está en control y darle nuestra vida bajo el control de Jesús. Porque es que nosotros queremos estar bajo control de nuestra vida. Queremos comer lo que queremos vestir lo que queremos divertirnos como queremos escuchar la música como nosotros queremos usar prendas si queremos, todo lo queremos hacer como nosotros queremos. Es tiempo de que dejemos de hacer lo que nosotros queremos y hagamos lo que Cristo quiere que hagamos, que Él esté en control. Que este sea un pueblo distinto, un pueblo peculiar, un pueblo diferente, un remanente separado del mundo, que el mundo aborrezca. ¿Por qué no aborrece el mundo a la iglesia? Porque no haya nada que aborrecer. Así dice la hermana White, el conflicto de los siglos, página 52. Todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si la iglesia hoy es popular es porque la iglesia está andando mal. Cuando la iglesia sea perseguida está andando bien. Cuando no es perseguida está andando mal. Menos cuando la tierra ayudó a la mujer, que es por un periodo. Pero ahora es tiempo de que el mundo se despierte. Pero para despertarse el mundo tiene que despertarse la iglesia. Porque lo que va a traer la oposición de Satanás es el fuerte clamor del cuarto ángel, que debe predicar la iglesia del Señor. Ahora noten lo que dice aquí en el versículo 16. Y hacía, esta otra palabrita, otra vez, la misma palabrita, hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, va a haber un nuevo orden mundial donde todo el mundo va a tener que obedecer a este poder, ¿sí o no? Donde no va a haber distinción entre ricos y pobres, grandes y pequeños, libres y siervos. ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. Se pusiese una marca en su mano derecha o en su frente. ¿Qué es esa marca? ¿Qué es la marca? ¿Qué es la marca de la bestia? La misma Iglesia Católica dice que la marca de su autoridad o la señal de su autoridad es el cambio supuesto del sábado al domingo. Ese lo toma como el sello de su autoridad. ¿Saben por qué? Por una razón muy sencilla.
El sábado nos dice que solo hay un verdadero Dios, el creador del cielo y la tierra. ¿De acuerdo? Cuando guardamos el sábado, solo podemos adorar a un Dios verdadero, el Dios del cielo. Ahora viene el Papa y se proclama Dios en la tierra. Él no puede quedarse con el sábado, porque si la gente guarda el sábado, ellos dicen, bueno, el sábado me dice que hay un solo Dios creador en el cielo, ¿cómo es que tú puedes ser Dios también? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Por lo tanto, el papado dijo, no, nosotros no podemos conservar la señal del verdadero Dios, porque es que si conservamos la señal del verdadero Dios, la gente va a mirar al Dios del cielo en vez de mirarme a mí. Yo tengo que adoptar una señal donde la gente me mire a mí en vez de mirar al Dios del cielo, una señal que sea la señal de mi autoridad, mientras que la señal de la autoridad de Dios es el sábado. La señal de autoridad del papado es el domingo. Esa es la marca de la bestia, el domingo. Y dice que todos recibirán la marca de la bestia. ¿Y qué pasará con el que no reciba la marca de la bestia? Versículo 17. Y que ninguno pudiese, ¿qué? Comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, los únicos que podrán comprar y vender serán los que reciben la marca de la bestia. ¿Y cómo vamos a vivir sin comprar ni vender? ¿Dependemos mucho del supermercado? Algunos dicen que se va a establecer un sistema monetario en el mundo con tarjetas o con computadoras. Yo no voy a especular, pero de alguna forma se va a controlar el comprar y el vender. Yo no les voy a predecir que va a ser con tarjeta o con una supercomputadora o algo así, pero lo que sí sé es que Babilonia controlará el comprar y el vender. Ese es el punto crucial. De alguna forma, los que no observen el falso día de reposo no podrán comprar ni vender. Entonces, si no podemos comprar y vender, nos vamos a morir de hambre, ¿verdad? Bueno, ¿y quién alimentó a Elías? ¿Quién alimentó a Israel en el desierto por 40 años? ¿Quién está en control entonces? ¿Quién es la fuente de la comida? ¿Quién es la fuente de la vida? ¿Quién es la fuente de la libertad? Entonces debemos temer porque nos echen en la cárcel. ¿Acaso Dios no pudo libertar a Pedro de la cárcel? ¿Quién estaba en control ahí? ¿Acaso Dios no puede mandar llover comida del cielo? ¿Acaso Dios no es el que hizo las plantas y la comida? Claro que sí. Y si me matan, ¿acaso Dios no es el autor de la vida y no me puede resucitar? ¿Quién está en control? En el tiempo de angustia el pueblo de Dios no va a temer, no va a tener miedo, porque sirven al Dios que está en control. No temerá lo que le pueda hacer el hombre. Pero ¿cuándo debemos nosotros a confiar? ¿Cuándo debemos aprender a confiar así? Cuando lleguemos allá, rapidito, vamos a aprender confianza ahora. ¡No! ¿Cuándo aprendemos? Aprendemos ahora mismo. Debemos aprender a confiar en Dios, en las cosas pequeñas. Si tú no eres capaz de correr con un hombre, ¿entonces crees que vas a correr con un caballo? Y si estás quieto en tiempos de paz, ¿no crees qué es lo que tú vas a hacer cuando se hinche el Jordán y se desborde, inunde y persiga? Y yo vuelvo a repetir, algunas personas creen que no, yo no devuelvo mi diezmo a esa iglesia, la iglesia está en apostasía. Mis hermanos, el más beneficiado por el diezmo somos nosotros. Y ustedes dirán, bueno, Pastor Boris, es fácil de que él diga eso, porque a él le pagan de los diezmos, él tiene que predicar del diezmo, porque a él le pagan de los diezmos. Hermanos, yo sirvo al Dios que está en control, y además los diezmos que me pagan a mí están en New Jersey. Pero yo no sirvo a Dios por el diezmo. Yo sirvo a Dios porque amo a Dios y amo las almas. Y hay muchos ministros en la iglesia adventista que están siendo pagos del diezmo, que son dignos ministros de Dios. Hay ministros indignos, pero eso no nos absuelve de ser fieles en cosas pequeñas como el diezmo. No nos absuelve. Si se gasta mal el diezmo, ay de los que lo gastaron mal. Pero si yo no lo devuelvo, ay de mí. Tenemos que ser fieles, porque al devolver el diezmo estoy mostrando mi entrega, mi deseo de entregarle todo al Señor Jesucristo. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en el mundo. Los Estados Unidos, en los años 80, por primera vez en su historia,
estableció relaciones diplomáticas con el Vaticano. ¿Saben ustedes que una vez antes se trató de hacer en la presidencia de Truman? Trataron de hacerlo. Y las iglesias protestantes patalearon y chillaron tanto que Truman dijo, dejemos eso quieto. Pero cuando Ronald Reagan propuso de que se tuviera un embajador al Vaticano, casi no hubo ningún protestante que pataleara. ¿Por qué? ¿Porque la Iglesia Católica ha cambiado? Porque los protestantes han cambiado. Porque los protestantes han echado de sí el escudo de la verdad. Hay cosas que están sucediendo en la Corte Suprema de los Estados Unidos que me asustan. El presidente Reagan y el presidente Bush han hecho esfuerzos especiales por poner en la Corte Suprema de los Estados Unidos jueces ultraconservadores. Permítame leer un par de citas de dos de los grandes jueces de la Corte. El juez Scalia, católico. Y recuerden que la Corte Suprema de los Estados Unidos es la que interpreta la Constitución. Y dice, esta acción es constitucional y esta no es constitucional. Así que si la Corte dice que el domingo es constitucional, la gente puede practicarlo. Se interpreta la ley de esa forma. Eso es causa de susto. Para mí, dijo el juez Scalia lo siguiente: la libertad religiosa es un lujo cuyo costo ya no podemos sufragar. Y el juez supremo de la Corte Suprema, William Rehnquist, dijo lo siguiente, escuchen bien: la pared de separación entre la Iglesia y el Estado es una metáfora que se basa sobre un concepto erróneo de la historia. Es una metáfora, es decir, la separación de Iglesia y Estado es una metáfora que es totalmente inservible para alcanzar decisiones judiciales. Debe ser franca y explícitamente abandonada. La separación entre Iglesia y Estado. El juez supremo de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Ahora se está hablando del nuevo juez que se va a nombrar a la Corte. Se está deliberando con el nombre de Clarence Thomas, que sería, creo que, el primer negro en la Corte Suprema. Pero es un negro muy peculiar, porque mientras que la mayoría de los morenos en los Estados Unidos son liberales y son demócratas, Clarence Thomas es conservador y republicano. Y yo no le estoy diciendo que los republicanos son buenos y los demócratas son malos. Lo que estoy diciendo es que nuevamente se está haciendo el intento de poner a alguien en la Corte Suprema que es ultraconservador, que no cree en la separación de la Iglesia del Estado, que cree que es necesario orar en las escuelas públicas por ley, que cree que se debe dar un decreto en contra del aborto. Yo estoy en contra del aborto, pero cuando la Iglesia le dice al gobierno, haz esto, yo tengo miedo, porque la Iglesia no debe decirle al gobierno qué hacer. La Iglesia debe afectar la sociedad desde el púlpito, no desde el Congreso. Si eligen a Clarence Thomas, tendrán el voto necesario los conservadores de la Corte para votar cualquier cosa que ellos quieran y de revocar la separación de Iglesia y de Estado y la libertad de conciencia. 3 jueces conservadores han sido nombrados durante el periodo de Reagan y de Bush. Uno es el juez Scalia, el juez supremo William Rehnquist y ahora sí pasa Clarence Thomas. Y yo no sé si ustedes recibieron la revista Newsweek, pero en la revista Newsweek, creo que fue de la semana pasada o antepasada, creo que el 15 de julio, apareció Clarence Thomas en una foto con su esposa, rodeado de monjas, donde él estudió cuando estaba, creo que en secundaria. La escritura está en la pared. Ahora, permítanme mencionarles también algunas cosas que han sucedido en otros aspectos. En los Estados Unidos hay un grupo que se llama la Federación Anglosajona.
Es un grupo de personas que quiere imponer la observancia del domingo y quiere que el gobierno lo haga. Personas de diferentes denominaciones religiosas que se han unido en una federación que llaman la Federación Anglosajona. Y noten lo que ellos dicen en varios alertas que publicaron en el año 1982, 81 y 82. Escuchen cuidadosamente lo que dicen estas personas. Son de todas las denominaciones. Declaran lo siguiente: este asunto lo estamos presentando por tercera vez. No, o sea, lo han presentado antes, lo que les voy a leer. No con el fin de levantar controversias, sino porque como nación estamos sufriendo en todo sentido, económicamente y en otras maneras, porque no hemos impuesto a todos los pueblos, incluyendo a los extranjeros de nuestro medio, la observancia de un día sábado santo para el Señor. Y no crean ustedes que está hablando del sábado, es el domingo. Sigue diciendo: no es el deber de ningún grupo de personas específicamente, ni de ninguna iglesia, proclamar un día como sábado, que debe observarse a lo largo y a lo ancho de nuestra nación. Entonces, si no es el deber de los individuos, ¿de quién es? Es el deber del gobierno del pueblo hacerlo. Los padres de la patria hicieron esto por decreto del gobierno y como resultado Dios bendijo y prosperó sus actividades. Ellos no se molestaban cuando se levantaba oposición al día, pues sabían que el domingo, el día del Señor, era el séptimo día que venía después de 6 días de trabajo, y que la observancia de este sábado estaba en plena armonía con los requisitos de la ley sabática. En otras palabras, está diciendo que con tal que guardemos un día de cada 7, no importa que sea el día domingo, con tal que sea uno de cada 7. Sigue diciendo: si como nación, escuchen bien, si como nación queremos escapar a los problemas crecientes que Dios ha enviado para afligir a su pueblo, la oposición al domingo como el sábado nacional debe cesar. No habrá reposo del desastre económico que ha de venir, al menos que el gobierno enforce por decreto y por acción el séptimo día que viene después de 6 días de trabajo, o sea, el domingo. Ya en el alerta especial 22 de octubre de 1981, indicamos que Dios ha encendido en nuestro medio los fuegos inextinguibles de un desastre económico que pronto vendrá. Esto significa un colapso total de la economía mundial y los palacios de los traficantes de dinero serán consumidos y todas las transacciones comerciales quedarán en ruinas. Este es el precio que nuestra nación debe pagar por no haber estado dispuesta a santificar el día del Señor y por nuestros gobernantes no haber enforzado su observancia estricta. Está diciendo que los desastres económicos de los Estados Unidos vienen porque no se observa el domingo como día de reposo. Y luego más adelante en la cita, él dice quiénes tienen la culpa. Escuchen bien. Cuando no se realizó la segunda venida en 1844, la señora Elena G. de White y otros como ella, con ella, instituyeron la denominación adventista del séptimo día. Tuvo su comienzo en 1855 y llegó a ser oficial en 1860. Los adventistas del séptimo día consideran que la señora White fue una profetisa y mensajera de Dios y emplean sus libros como libros de texto. La apostasía ha ido en aumento al acercarse el fin del tiempo. El adversario ha tenido éxito en sembrar un espíritu de discordia, pues donde antes la nación entera santificaba el día del Señor, es decir, el domingo, ahora esta unidad de práctica ha sido destruida. La hermana White acostumbraba a atacar el domingo como día de reposo. Los adventistas del séptimo día han continuado propagando este concepto erróneo y así han contribuido a la profanación del domingo. Recientemente en New Jersey sucedió algo que indica de que el dragón está empezando a respirar fuerte. Algunos miembros de la iglesia de Jersey City Heights, en el noreste de New Jersey, que están remodelando un templo, salieron del templo llevando unos escombros para botarlos al frente de la iglesia, para que se los llevara a la basura. Mientras que estaban botando los escombros, llegó una patrulla y se paró enfrente de la iglesia y salió un policía bien grande, robusto. Y vino a donde estaban esos dos jóvenes, Rafi Vega y Jair Pinilla, y les dijo, con una voz de ira, estaba rojo, me dicen ellos: ¿ustedes no saben que en esta comunidad está prohibido trabajar los domingos? Esto es en los Estados Unidos que estoy hablando. Y ellos dijeron, no,
No sabíamos nada. Él dice, pues en esta comunidad toda la gente guarda el domingo. Hay una ley que dice que se debe guardar el domingo en esta comunidad. Y ellos pues se complejaron, estaban todos sorprendidos porque ellos no sabían que iba a pasar algo así. Y el policía los miró y les apuntó el dedo y les dijo con ira, les dijo, si los encuentro trabajando aquí otra vez, los voy a arrestar. Interesante. Y luego me puse a descubrir con el abogado, y hay una ley muy antigua del siglo pasado que dice que no se debe trabajar el domingo allá, pero todo el mundo abre los negocios. Y el mismo policía estaba trabajando. Alguien me dijo, ¿por qué los muchachos no dijeron por qué está trabajando usted? Pero ahí los arresto, de verdad, porque hay una ley, y una ley que no se aplicaba, pero de repente decidieron aplicarla. El dragón está respirando. Ese es el punto. Grupos religiosos se están despertando en contra de la iglesia adventista del séptimo día. Todo el mundo está en proceso de unidad. Imagínense ese grupo de E7, grupo económico de los 7, y Gorbachov viniendo y diciendo, hey pueblo, déjeme a mí jugar también. Yo también quiero pertenecer al grupo. Imagínense eso, uniéndose, abriéndose las fronteras de libre importación y exportación. ¿Saben que dice Malachi Martin? Que va a haber un gran plan global de comercio a donde todas las fronteras estarán abiertas y se van a distribuir los bienes equitativamente en todo el mundo. Estamos empezando a ver los principios de eso. Imagínense la guerra del Golfo Pérsico. 27 naciones que son tan diferentes, uniéndose todas para castigar a un disidente que no quería ir con el plan de la mayoría. Y ahora hay naciones que quieren unirse a este grupo de aliados. Después que vieron el resultado, dicen, este es el plan, y quieren unirse. Argentina y otros quieren unirse a este grupo de naciones. El mundo está en proceso de consolidarse y de unirse. Las grandes corporaciones están quebrando las pequeñas, y se están formando tremendos conglomerados financieros en el mundo que van a ser controlados por el papado, y muchos de ellos ya son controlados por el papado. Eso vamos a hablar un poco más mañana. Un tremendo aumento de lo sobrenatural en los Estados Unidos. El satanismo. Las teorías de la nueva edad. Shirley MacLaine. ¿Han oído hablar de Shirley MacLaine? La idea de la reencarnación, las religiones orientales, todo infiltrándose en los Estados Unidos de América. Las palabras de Juan Pablo II, déjenme leérselas a un grupo protestante recientemente, y les voy a leer esto. Le habló a los protestantes, y quiero leerles también una cita que habló Juan 23 y Pablo VI en el Concilio Vaticano II. Dice aquí lo siguiente, el Papa, hablando a un grupo de líderes protestantes: coloquemos a un lado nuestras diferencias religiosas. Esto lo dijo el año pasado. Seamos uno en mente y en corazón. Casi las palabras idénticas de Apocalipsis 17, donde los reyes, donde la ramera y los reyes, dice que tendrán una mente, como estudiaremos mañana y pasado mañana. Una mente. Dijo Juan 23 en el Concilio Vaticano II lo siguiente a los protestantes que estaban allí: ella, es decir, la Iglesia Católica, desea ser una madre afectuosa. Interesante esa palabra madre, porque Apocalipsis 17 llama a la iglesia ramera la madre de las fornicaciones de la tierra. Y yo no conozco la primera madre que no tenga hijas o hijos. ¿Hay una madre que no tiene hijos? No. Ahora escuche. Ella desea ser una madre afectuosa, cariñosa y paciente. Ella siente compasión y bondad para con sus hijos separados. Palabras de Juan 23, Concilio Vaticano II. Pablo VI, el que sucedió a Juan 23, declaró en el mismo concilio: permítanos
expresar nuestro afecto para con ustedes y llamarlos hijos. Y repitió nuevamente Pablo VI, por la posición que ocupan, los hermanos separados son objeto de un afecto profundo y tierno por parte de la Madre Iglesia. ¿Ustedes creen que estamos cerca del fin? ¿Ustedes creen que estamos cerca del fin del mundo? Los evangélicos están diciendo lo siguiente. Ustedes saben que hace algunos años Jimmy Swaggart y Pat Robertson y Jerry Falwell y Oral Roberts y todos estos evangelistas de la televisión estaban revolviendo las cosas en el gobierno para que oraran en las escuelas públicas, para que le dieran créditos a los que mandaban sus hijos a escuelas religiosas, créditos, dinero del gobierno. Se han callado porque ha habido varios escándalos entre esos evangelistas, pero no creen que eso se ha terminado. Noten lo que dice Robert Grant de La Voz Cristiana, y vamos a concluir con esto. Dice: si los cristianos nos unimos, podremos lograr lo que queremos. Y esto es una organización grande, La Voz Cristiana. Ahora, ¿qué es lo que quieren? Dice lo siguiente: podemos promulgar cualquier ley o enmienda, y esto es precisamente lo que tenemos la intención de hacer. Y Gary Jarman, otro individuo que trabaja con el Moral Majority de Jerry Falwell, dice: vamos a movilizar a 50 millones de evangélicos para ser una fuerza política formidable en los Estados Unidos. Mis apreciados hermanos y amigos, estamos viviendo en el tiempo del fin. La Biblia se ha cumplido al pie de la letra. El comunismo está cayendo en manos del papado. El capitalismo está destruyendo la pared de separación entre iglesia y Estado y está próximo a caer. El papado ocupará el trono del mundo, pero Apocalipsis dice que será por un corto tiempo. Y luego regresará a este mundo el Dios que está en control. Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios quiere que estemos listos para resistir. Que vendrá, y que le hagamos un frente sólido a la bestia, a su imagen, a su marca y a su número, para que seamos hallados en el mar de vidrio junto con los 144,000 sellados para entrar al templo con nuestro Señor Jesús. Oremos. Padre Celestial, hemos estudiado esta noche en cuanto a la tercera potencia que menciona el señor Martin en su libro. Te damos gracias que tú nos has mostrado desde antes que él escribiera estas cosas lo que iba a suceder. Sabemos que nuestra confianza no puede estar ni en el comunismo, ni en el protestantismo, ni en el catolicismo. Nuestra esperanza solo puede estar en ti. Ayúdanos a desarrollar esa fe, Señor. Ayúdanos a orar más. Ayúdanos a estudiar más. Ayúdanos a testificar más, a cantar más, a venir a la iglesia más.
a desempeñar actividades espirituales más. Bendice a cada visita que nos acompaña en esta noche. Posiblemente muchas cosas hayan sido hirientes y nuevas, pero te ruego que tu Santo Espíritu traiga estas verdades al corazón, que las heridas puedan ser sanadas por ti y puedan ser hallados en el remanente de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por haber estado con nosotros en esta noche. Gracias por tu amor y tu misericordia y tu justicia y todas tus lindas cualidades como nuestro Dios. Acompáñanos al salir de este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.